tú mencionabas hace un rato, te lo agradezco, mi tiempo pasado en la que fue mi casa durante 25 años, que es decir, siento emoción cuando hablo de SBS o SBS, porque eso es lo bonito, que lo podemos decir en dos lenguas, porque es, para mí, era cuando yo entré a trabajar a SBS, era como la Torre de Babel. O sea, habían más de 70 lenguas allí que podrías tú hablar sin entenderlas, pero existían para el resto de la población australiana, o existen todavía, como uno de los fenómenos que se permanecen en el mundo, SBS, pero también no podemos dejar de mencionar otras radios comunitarias. Recuerdo una intervención que hiciste cuando estabas en Derrimut acerca de las radios étnicas, donde hablaste sinceramente lo que sentiste, porque fuiste parte de nuestra radio, por ejemplo. Fueron muchos los programas que hicimos mutuamente en algunas noches a las 10, 11 de la noche, dialogando de todos estos temas que hemos venido contándole a nuestros televidentes. Pero, ¿crees que esto se mantendrá o irá cambiando paulatinamente? Bueno, para que se mantenga los servicios radiales multiculturales, multilingüísticos, la televisión, siempre hay que estar alerta. Es decir, nosotros hemos visto aquí cómo han habido dirigentes políticos, particularmente a partir del presidente Trump, que han intentado hacer retroceder la historia. Por suerte no han triunfado, que quieren volver a la Australia, no sé a qué Australia quieren volver, y pudieran y podrían hacer retroceder ese tipo de cosas si no tenemos cuidado. Yo creo que siempre hay que estar alerta, siempre hay que defenderlo, y las comunidades tienen que estar al pie del cañón y alerta en estas cosas. Ahora, ¿cuánto beneficio tiene, por ejemplo, la radio a la que tú trabajabas y la televisión? Con programas sobre la temática cotidiana de todo el día, aquí en Australia, en el mundo, en su idioma. ¿Cuánta gente podría quedar completamente excluida de esta sociedad si no tuviese su radio en su propio idioma? Y cuando hablas de inclusión social y cultural, tienes que pensar en radio, tienes que pensar en televisión, tienes que pensar en los periódicos, como tú sabes que tenemos. Cuando hablas de salud mental y de salud en general, ¿cómo no pensar en toda la temática que tiene que ver con la inclusión del individuo en su comunidad y en su sociedad y por lo tanto en la comunicación? El saber qué es lo que está pasando en su país y en su comunidad. Y hay gente que no puede hablar inglés, hay gente que no aprendió inglés. Hay gente que se encerró en una granja o se encerró en una fábrica y vino a producir y a pagar impuestos y ayudarnos a crecer esta enorme economía de este país, pero no pudieron ir a una escuela y no pudieron aprender el idioma de Shakespeare, fantástico idioma, tan útil, y por lo tanto nosotros tenemos obligaciones ético-morales y políticas como gobiernos para decir esta gente tiene derecho a la comunicación, al acceso, a la inclusión cultural, a saber qué es lo que pasa en el deporte. Estas cosas a largo plazo son inversiones que a nosotros nos han redituado enormemente. Así que yo estoy muy orgulloso de haber sido partícipe de esto y debo dar una nota. Yo hice algo de radio, modestamente. Una radio importante, que es la radio comunitaria. Sí. Las radios comunitarias juegan un gran papel. SBS, por supuesto, es decir, la madre. Pero tienes 13R, 3ZZZ, que hasta el día de hoy están vigentes, y nosotros hemos participado en esas radios y nos ha permitido hacer maravillosas cosas con nuestras comunidades. Así que esto hay que celebrarlo y hay que saber defenderlo. Lo que no se defiende, sea intérprete, sea radio, sea televisiones multiculturales, sean servicios en un hospital, en una escuela o en un tribunal, corremos el riesgo de perderlos, porque los gobiernos siempre tienen esa lucha y esa competencia de dónde invertir. Y por lo tanto, el sacrificio que han hecho cientos de miles de hombres y mujeres en esta sociedad, de todas las culturas y de todas las razas y de todas las religiones, de poder establecer este tipo hoy ya de instituciones, hay que protegerlas. Nosotros, las nuevas generaciones y otros, tendrán la obligación de proteger por lo que lucharon aquellos hombres y mujeres cuando llegaron aquí después de la Segunda Guerra Mundial, para construir este gran país multicultural, multilingüístico, multiétnico. Entonces, también existe eso histórico. Y por el momento no se ha demostrado que no haya necesidad, primero. Segundo, tampoco
se ha podido demostrar que es inútil. Por el contrario, nos ha ayudado enormemente a la armonía social, nos ha ayudado enormemente a la cohesión social, nos ha ayudado enormemente a la inclusión. No podemos hablar de inclusión si la gente no entiende qué es lo que está pasando en su país, en su comunidad, en su barrio. Y todas estas instituciones importantes han servido y han sido vehículos e instrumentos para poder lograr eso. Y yo creo que somos una sociedad mejor, estamos más humanizada, estamos más internacionalizada, estamos más atentos a la problemática mundial precisamente porque hacemos este tipo de cosas. Tú has sido un gran defensor en el Parlamento de todo esto que nos estás comentando en el día de hoy. Existe, por ejemplo, voy a mencionar un ente, el Consejo de Comunidades Étnicas de Australia, que es un gran defensor de todo esto que hemos venido hablando acerca del multiculturalismo. ¿De qué manera se puede lograr blindar? Yo utilizo mucho eso cuando estamos hablando de este tema, para que no ocurra que vengan aquellos sátrapas del poder a cambiar las cosas de un día para otro, porque sí. ¿Cómo se defiende Australia para no caer en esa trampa, Telmo? Bueno, aparte del Parlamento, claro está. Y dentro del Parlamento. Yo creo que tenemos que hablar siempre en el contexto de que somos una federación, es decir, somos la unión de estados y territorios, y hay cosas que se manejan a nivel federal y hay cosas que manejamos a nivel estatal. Yo creo que un importante paso adelante ha sido lo que hicimos este gobierno, trabajando hacia el tratado entre las comunidades, los primeros pueblos originarios y los no originarios, y lo hicimos en este gobierno. ¿Por qué? Porque este es un puntapié importante de reconocimiento de que en este país, en esta sociedad, convivimos gentes que tenemos diversidad de orígenes y de raíces. Que todos, por supuesto, debemos trabajar dentro del contexto de un Estado de Derecho. No tenemos dos Estados de Derecho. De que la lengua común, tú preguntabas antes, yo no lo respondí directamente, obviamente es el inglés, pero no impide que en una multimillonaria cantidad de ocasiones se puedan utilizar diferentes tipos de lengua, como nosotros lo hemos hecho, inclusive dentro del Parlamento. Y yo creo que obviamente las definiciones del Estado como Estado, en el caso de Victoria, que no aplica a todos los estados y territorios, de que somos una sociedad multicultural es importante. Lo que podamos hacer a nivel de constitución es importante. Lo que podamos hacer a nivel de legislación para proteger esto y que esto sea un proyecto nacional y que sea un proyecto de todos y no exclusivamente del ministro y el departamento de asuntos multiculturales. Al inicio, esto era jurisdicción de un ministro y teníamos un departamento, la Comisión Multicultural, que tenía su ministro. Eso funcionó como etapa, pero obviamente nos dimos cuenta, como en el caso, por ejemplo, de los discapacitados, que no puede ni debe ser solamente responsabilidad de un ministro o de una cartera. Quien promueva el multiculturalismo, quien defienda el multiculturalismo, quien brinde servicios multiculturales. Entonces lo que hicimos por ley y por regulación y programas es que ahora todos los ministros tienen responsabilidad cuando proponen un proyecto de ley o modificaciones, enmiendas a un proyecto de ley, tienen que hacer varios tildes. Tildar, por ejemplo, si cumple con los reglamentos o las expectativas elementales medioambientales. Tildar, por ejemplo, si cumple con toda la temática de género, es decir, si la ley no intencionalmente, pero pueda terminar discriminando contra la mujer. Tildar, por ejemplo, si cumple toda la temática o las necesidades que tengan que ver con el multiculturalismo y la diversidad cultural, por las dudas que, no obstante la intención sea buena, la ley efectivamente termine discriminando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la hemos ido amarrándolo por normativas vinculantes para que la sociedad pueda seguir avanzando sólidamente en esta idea. Eso a nivel parlamentario. Ahora, lo fundamental, ¿qué es lo que ha sido? Y lo insisto siempre, lo fundamental ha sido el cambio cultural de la gente, donde ya, como en el tema medioambiental, donde estamos acostumbrados a que no hay que tirar basura en la calle, porque te chifla, te llama la atención desde un niño hasta un adulto mayor, que hay que proteger el medio ambiente, que no se puede fumar y tirar las cerillas del tabaco en cualquier lado.
o que hay que respetar todo el tema de los animales, medioambientales, que eso significa cambios culturales, porque un niño en la escuela no ha leído la ley, pero sabe que tirar basura en la calle está mal. Claro. Y un niño en la escuela no ha leído ninguna ley que dice que a los animales no hay que pegarles, pero los trata con cariño y con respeto y con afecto. No lo ha leído porque ha habido cambios culturales. En el tema género estamos tratando precisamente de hacer lo mismo. No se trata de que la ley dice que no se le puede pegar a una mujer. No, es inaceptable ética, moralmente y culturalmente de que se haga eso. Sí. La violencia doméstica no es aceptable. Y entonces, de la misma manera, el tema multicultural, donde hoy, en este estado especialmente, atacar el multiculturalismo, los derechos que tú tienes como colombiano, australiano, yo como uruguayo, que felizmente celebramos las fiestas patrias y celebramos nuestros pericones nacionales y lo hacemos en todos lados, y yo dentro del Parlamento también lo hago porque tengo derecho a hacerlo, o en una fábrica o en cualquier establecimiento de trabajo. Esas cosas van cambiando culturalmente y eso es lo más importante. La ley ayuda, promueve, en determinado momento dice acá empieza y acá termina sus derechos y los míos, pero lo fundamental es el cambio cultural, y el cambio cultural de esta sociedad ha sido, en mi opinión, abrumadoramente positivo, y por eso seguimos siendo un punto de referencia mundial, y lo medís a través de la armonía y de la cohesión, pero de la armonía en que convive la sociedad. Sí. Donde todo tipo de nacionalidades que estamos aquí, que en sus países de orígenes tienen conflictos, sin remitirme a ninguno específico, pero hay muchos en el mundo, vienen acá, debaten sus ideas, debaten sus conflictos y fundamentalmente siempre, con rara excepción, se hacen en un contexto de respeto mutuo y en un contexto legal, y salen de países donde hay tremenda violencia. Pero aquí se puede discutir todo, pero siempre todo dentro de la ley con respeto. Yo creo que son cambios culturales contagiosos de esta sociedad.